Acá sí ya miran mi pantalla. Ahorita sí. Se ve. Sí miran la luz azul. Sí, se ve. Muy bien. Ok, gracias. Disculpen ahí. En este caso, pues yo aquí les voy a presentar lo que es la parte de un destornillador tipo estrella de marca Philips. Bueno, no marca Philips, sino que es específicamente Philips, es el elemento que nosotros tenemos acá. Y pues es lo que ustedes ven acá en este caso, pues generalmente son los que le conocemos como cruz. Y acá les voy a presentar yo también lo que es la parte del destornillador plano, en este caso pues conocido también como el de castigadera, que es el que generalmente nosotros vemos acá y pues son planos como ustedes ven aquí en la imagen, en la pantalla. Esta parte es la que nosotros tenemos como Philips, plano mejor dicho. Acá también les presento yo lo que es la parte de un alicate. Este alicate pues es usualmente no de los mejores, pero es de los cuales nosotros pues siempre vamos a mantener y pues de los buenos que nosotros podamos tener, ¿va? Nosotros generalmente cuando miramos a un electricista o un mecánico nos va a decir, miramos un alicate y vamos a decir que alicatón, ¿va? Y uno se enamora a veces de los alicates que uno tiene, pero los buenos en este caso pues son los famosos Philips que nosotros podamos tener, y los que a veces nosotros podamos tener en casa son de estos tipos que les estoy presentando ahora, que es un alicate de estos más sencillitos que conseguimos en 25 quetzales en la calle o 15 quetzales. Que estos generalmente pues tienen alrededor es para 500 voltios, son los más básicos y los más sencillos, ¿va? Entonces, este es los que nosotros podamos tener. También les presento por acá lo que es la parte de una pinza. Esta pinza que nosotros tenemos acá, pues hay pinzas mucho mejores, pues en este caso, pues las pinzas que nosotros tenemos acá, pues como les digo, son marca Agle, de 30, 35 quetzales o a veces de 45, pero las que sí son buenas, pues pueden costar hasta 150, mucho más, ¿va? También tenemos lo que es la parte de una navaja. Acá esta navajita es la que a nosotros nos puede servir para poder realizar el pelado de los cables o para poder cortar tubos. También tenemos esta parte que es el famoso chapulín. Este es el que yo les indicaba que era el chapulín. Estos chapulines son a los que nosotros nos sirven como tester o multímetro. Bueno, multímetro no, tester más que todo. El tester es el que nos determina, a nosotros solamente nos sirve para poder testear cuál es el cable que nosotros tenemos o qué cable es el que tiene corriente. No, pero Voy a volver a yo lo hacer hice. otra vez. Yo lo hice. No, este yo lo compré, este me costó 12 quetzales. Ah, Y realmente es bastante pequeño el costo. Aquí, pues en este caso, pues yo estoy mostrando acá mi toma corriente. Voy a ingresar, aquí tengo las dos puntas y tengo acá mi parte ¿cómo se llama este? De mi luminaria o de mi foquito que pueda tener. En este caso, pues ustedes se dan cuenta pues que hay dos cables acá, tanto un rojo y un negro. Los dos tienen una punta. Yo voy a ingresar acá como, digamos, yo desconozco, yo aquí ya conozco cuál es el positivo y cuál es el negativo, pero usualmente en nuestras casas el oído pequeño es el positivo y el oído grande es ¿cómo se llama este? El positivo, el negativo, perdón. Y pues en este caso, pues este punto que yo estoy determinando acá es la tierra, que es este de acá, la boquita, digamos, le podríamos decir acá. El grande es el negativo y el pequeño es ¿cómo se llama este? El positivo y el grande es el negativo. Entonces, tierra, negativo y positivo. Tenemos los tres. En cierto momento, pues a la hora de que yo voy a ingresar los dos puntos o los dos elementos, mi foco de mi tester tendría que prender, ¿va? Si nos damos cuenta, vamos a introducir y está prendido mi foco. ¿Ya? Teóricamente, esto tendría que quedar al revés.
por situación técnica tendría que quedar en la parte de arriba el rojo y en la parte de abajo el negro. Entonces ahí tenemos un error técnico. ¿Cuál es el error técnico que yo tengo? De que en cierto momento pues las líneas están malas por algún error que se haya cometido por medio de, ya sea del electricista o la persona que instaló, ya sea, en cualquier caso siempre va a pasar eso. A veces dejan cambiados los cables y no hay ningún problema, porque al final pues lo vamos a tener en buenas condiciones. Este elemento nos sirve también para poder testear cuál es mi positiva y cuál es mi negativa. En este caso, si yo quiero determinar cuál es mi positiva, yo voy a introducir una punta hacia el toma corriente, o en este caso, si uno quiere, al cable, o a la bornera, o a la caja de flipones, si uno no sabe y desconoce, y vamos a agarrar con el dedo la otra punta. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos la punta pegada al dedo y mi otra punta que queda de esta manera. Voy a introducirla y ahí ustedes se dan cuenta que una prendió la luz. Ahí yo puedo determinar, esa es la positiva. Se dan cuenta acá, esa es la positiva, y si yo meto la punta en el otro, pues ahí no me va a dar absolutamente nada de ello, ¿ya? Entonces ahí vemos nosotros nuestro cambio. En cualquiera de los dos elementos que yo pueda tener, pues vamos a tener nuestro cambio. Dudas, comentarios para poder determinar. Si se dan cuenta, pues yo no he soltado para nada mi cable, mi punta, y acá pues si yo lo mantengo aquí suelto y vuelvo a poner otra vez, esto se mantiene en constante, aprende y apaga, ¿va? Porque estoy soltando y aprendiendo. Si se dan cuenta en la imagen, pues ahí queda bien determinado eso, ¿va? ¿Les cuenta? Ahí. Entonces eso es específicamente nuestro chapulín, o en cierto momento pues nuestro test. Cuando ustedes vayan a solicitar, voy a regresar nuevamente a la computadora. Cuando ustedes vayan a solicitar en cierto momento una información básica en las tiendas pues no lo conocen como chapulín, en las tiendas pues lo conocen como multitester o tester, ¿va? Para poder tener algún tipo de comunicación. Esto es muy barato. Lo más caro que ustedes puedan pagar por él, pues 20 quetzales. Lo más barato son 10. Y pues lo tienen que probar para poderlo determinar. Estos son elementos muy importantes. Si ustedes no tienen un multímetro, pues podríamos tener lo que es un tester, ¿va? Solamente para determinar si es 110, la luz va a ser bastante baja. Pero si va a ser 220, la luz va a ser bastante fuerte. Y en este momento, pues ahí tendríamos que tener esa información ahí, ¿va? Entonces, dudas, algún comentario para poderlos guiar en ese proceso. De hoy pues vamos a hablar sobre empalmes. Dentro de los empalmes pues tenemos los de conductores y vamos a ver tanto la ley de Ohm y la ley de potencia. Esperamos de que nos pueda dar el tiempo para poder seguir avanzando en esto. Pues tenemos acá que la electricidad es un peligro que no se ve. Eso lo habíamos visto la semana pasada. No es perceptible para los sentidos del humano. El tacto puede ser mortal si no está debidamente aislado. En este caso, cuando hablamos de aislamiento, estamos hablando específicamente de guantes en nuestras manos. Si hablamos de más de 1000 voltios en adelante. Zapatos de hule, o en este caso dieléctricos. Cuando estamos hablando de zapatos dieléctricos, estamos hablando de que puedan tener zapatos de goma, antideslizantes, o en cierto momento que no puedan transmitir la energía eléctrica del suelo hacia mi cuerpo. El tacto puede ser mortal si no está debidamente aislado. Muy bien. Electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia de flujo de carga eléctrica. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos. La energía eléctrica produce voltaje y corriente. Cuando estamos hablando de que voltaje y corriente, pues son dos elementos muy diferentes. Muchas personas estamos acostumbrados a decir,
¿hay corriente o no hay corriente? Cuando realmente debemos de decir, ¿hay voltaje o no hay voltaje? Corriente es específicamente la cantidad de calor que va transmitiendo el cable de un punto a otro. Y voltaje es la cantidad de energía que va de un punto hacia otro. La energía eléctrica presenta frente a los demás tipos de energía ventajas esenciales. Puede ser transportada fácilmente o puede ser transformándose fácilmente en otras formas de energía. Por ejemplo, está la energía mecánica, la energía eólica, que es por el aire, la energía térmica, que es por medio del calor y por medio de vapor. También tenemos la energía, en este caso marítima, que es por medio del movimiento de las olas. Está la energía solar, que es por medio de paneles solares, y pues infinidad de tipos de energías que podamos tener. En este caso pues están también las energías, que es el elemento importante, que es la nuclear, que es por medio de reacciones químicas, y pues algún otro tipo de energía que puede generarse durante el proceso. Las magnitudes eléctricas, pues veamos qué significa voltaje. Tensión o fuerza electromotriz. Es el impulso que mueven los electrones en un punto a otro para que circule la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el voltio. La intensidad o corriente eléctrica es el flujo de movimiento de electrones a través de un conductor amperio. Entonces la intensidad es la corriente eléctrica y es el flujo de movimiento de electrones. Como les decía anteriormente, es la cantidad de calor que pueda transportar un cable de un punto a otro. Y la fuerza pues es la tensión. El voltaje, mejor dicho, es la fuerza o es la tensión, ¿ya? Veámoslo de esta manera. Pues cuando una persona está, por ejemplo, bastante enojada, va a tener una tensión, o está preocupada, pues tiene una tensión bastante fuerte. Y la corriente pues es el calor o el frío que se pueda generar dentro de su cuerpo. Por ejemplo, hay alguien que le dice, mira vos aquí, hijo de tu tantas por cuantas, ¿va? Entonces esta persona entra en una intensidad, entra en un calor, se le calienta la cabeza, y después va a entrar en voltaje, va a entrar en enojo. Y el enojo es la tensión, la fuerza con la cual le puede dar a la otra persona. Y la resistencia pues es lo que se pueda contener esta persona para que no pueda golpear a la otra persona. Entonces aquí nos dice que es la magnitud eléctrica que ofrece oposición al paso de los electrones por un conductor. Se mide en ohmios y su símbolo es el omega. En este caso pues la resistencia es la cantidad de capacidad que pueda tener una persona para, o como dice alguien, puede ser tan temple, o temple puede ser muy bajo, o puede ser una persona muy serena para no poder caer en caos dentro de ello. Tenemos los otros elementos, pues materiales eléctricos. El material en electricidad tenemos materiales como conductores, tenemos aislantes y tenemos la otra parte que son los semiconductores. En este caso pues los conductores pues son los alambres que nosotros conocemos, ¿ya? Los aislantes pues son los tipos de hule, plástico o cualquier otro elemento que nosotros podamos conocer. Por ejemplo está también el cáñamo, la pita, está la madera. En cierto momento pues están algunos tipos como el vidrio, como la porcelana y como otros elementos. Semiconductores pues en este caso pues podemos ver específicamente como los elementos, como elementos que van dentro de la electrónica. Por ejemplo podemos ver la resistencia, podemos ver algún tipo de transformadores, diodos y algunos otros elementos que nosotros podamos ver más adelante dentro de lo que es la electrónica. En este caso pues vamos a ver algunos elementos que realmente ahí la electrónica pues es un poquito más compleja. Siempre es básica la electricidad, pero es mucho más determinante en los procesos. Se le llama semiconductor porque no puede trabajar a más de 12 o 48 voltios. Si trabaja con más de 48 pues puede tener el problema de poder conducir
pero en cierto momento pues su tiempo de vida pues es bastante corto. La red eléctrica en nuestro país de sistema eléctrico es de 200 voltios usualmente. Puede ser monofásico o trifásico. La semana pasada estábamos hablando cuándo es trifásico o cuándo es monofásico. Es trifásico cuando generalmente se funciona por medio de 3 líneas en la parte de alta tensión o una línea en la parte de alta tensión. Hay transformadores de tipo protegidos, autotransformados, y está el famoso banco de transformadores. Cuando vemos un banco de transformadores de 2 o 3 transformadores, estamos hablando de una red trifásica. Pero cuando estamos hablando de una red monofásica, en este caso pues vamos a hablar solamente de un transformador autoprotegido que le entran, puede ser de 7000 a 13000 voltios, y para que pueda sacar 240 voltios, 208 voltios y 120 voltios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos lo que es la parte de la red eléctrica. Ustedes miran 3 transformadores o 2 transformadores, es una trifásica. Si miran un monofásico, pues si miran un transformador, es un monofásico. Aunque en la parte de abajo, pues puedan, digamos, en la parte secundaria del transformador, vamos a encontrar en cierto momento, pues 3 líneas siempre. Puede ser 100 RST, o vamos a encontrar el L1, L2 y L3. ¿va? Vamos a encontrar siempre 3 positivas. Y siempre vamos a encontrar de cajón en cualquier parte del mundo lo que es la parte negativa. Ahora en este caso pues vamos a ver lo que es la parte de empalmes eléctricos. Esto era lo que yo necesitaba para que pudiéramos hacer algún tipo de práctica, y pues en cierto momento pues espero que podamos por lo menos hacer los 4 tipos de empalmes que tengo de propuesto para hacer con ustedes el día de hoy. Y pues en este caso pues vamos a la primera. En pocas palabras, un empalme es la unión de 2 o más cables y o alambres. La parte de alambre pues ya queda un poquito ya desgastada. Los alambres ya casi no se están utilizando en la industria eléctrica o en la industria en general. El que se está utilizando es el cable. El alambre pues tenía sus ventajas, pero ya después de que salió el cable pues ya tiene sus desventajas, pues es muy quebradizo, tiene menos capacidad del amperaje. En algunos pues tiene mayor capacidad de amperaje, en otros pues siempre cada uno de ellos pues es muy infuncional y es menos trabajoso, que permite que la corriente eléctrica pase a través de ellos. En este caso pues después de realizar una unión, pues al final pues acá, como podemos ver en este punto, pues la energía puede correr de aquí para acá o de acá para acá, dependiendo para dónde va nuestra energía. O en cierto momento pues puede hacer esto, venirse para acá o venirse para acá. En este punto pues también tenemos lo que es la parte de estos tipos de empalmes, entre los cuales pues tenemos, son 10 tipos de empalmes, pero realmente se utilizan 5. Dependiendo también si es que no tenemos nosotros lo que son la famosa, ¿cómo se llama? La unión por medio de terminales, pues ahí ya es otra historia. Pero acá, por ejemplo, tenemos la derivación simple, que es específicamente la famosa T que nosotros conocemos y que la vamos a practicar si es que tienen ustedes cable. Derivación doble T, en este caso, pues cuando realmente se tiene que hacer una misma conexión en el punto que nosotros necesitamos. Pues si no hay alguna conexión en ese punto, pues podemos trabajar en otro punto. Determinación con nudo doble, derivación, perdón. En este caso, pues sí, vamos a trabajar con nudo doble, que no hay ningún problema, podemos trabajar. Y tenemos la derivación doble XC. En este caso, pues cuando hablamos de doble XC es de que estamos saliendo desde el mismo punto. No es igual a pero casi tiene la misma determinación, que no hay ningún problema, que se podría hacer. Derivación doble, en este caso, pues
que el mismo cable se está uniendo, se une como una misma unión para poder sacar este punto hacia otros puntos del mismo ramal. Derivación final, pues en este caso pues es parecido a una cola de ratón, entonces no habría ningún problema. Empalme de antena, en este caso pues ya casi no existe. Esto existía en los tiempos de los años 1900. Pues no había mucha tecnología como la que es ahora. Ahora ya casi ya ni se utiliza la antena, el cable ya es por medio de satélite, incluso hasta por medio de Wi-Fi. Está el Western Union largo y el Western Union corto, que al final pues en este caso pues son los de prolongación. Cuando hablamos de prolongación es de que cuando se me termina mis cables, ¿va? Por ejemplo, yo necesitaba 20 metros de cables, pero solamente solicité 18. Entonces puedo utilizar un Western corto o uno de prolongación. Igual en este caso pues yo necesitaba 50 metros y me faltan 30 metros, entonces puedo utilizar el Western largo. Tenemos también en la cola de ratón, que es para poder realizar terminales. Y tenemos los taparroscas. Los taparroscas solo utilizan en este caso para poder proteger las puntas, o mejor dicho, proteger el demás cable y que este punto pues no haga tierra hacia nuestra instalación. ¿Qué pasa si nuestra instalación tiene algún elemento que es que está pegando directamente a un metal? Hay consumo de energía. Cuando yo toco ese metal, se recuerdan que yo les decía la semana pasada que hay un elemento directo y uno indirecto, entonces ahí también pues tenemos lo que es la parte eléctrica, ¿va? Entonces ahí no podemos determinar cualquiera de los dos elementos, me puede dar un toque y hay una conexión indirecta. Precauciones al realizar empalmes. Primero, hacerlo de diferentes alturas para cada uno, pues así se evita que los cables entren en contacto mientras se hace un empalme. Aislar utilizando algún tipo de cinta o aislante para evitar los cortocircuitos. Eso se hace después de que nosotros tengamos nuestros circuitos. Nunca deben quedarse cables sueltos ni contactos mal montados. Lo mismo que yo les decía, porque tenemos un contacto indirecto a nuestra máquina o a nuestro elemento donde nosotros estemos. Si hay consumo, y si hay consumo es como una gotera dentro de nuestro sistema de agua. ¿Qué pasa en este momento? Si hay un sistema de agua, pues empieza a gotear, empieza a socavar y pues el contador pues sigue dando vueltas. Es lo mismo que pasa con la electricidad. Hay consumo y no sabemos de dónde está saliendo ese consumo. Número 4, pues tener la corriente apagada a la hora de trabajar con electricidad. En ciertos momentos, pues nosotros como técnicos tenemos que hacer alguna reparación, algún cambio de cable, algún cambio de motores, pues tenemos que apagar la energía eléctrica porque después podemos tener altos índices de accidentes que, si se recuerdan, el mayor índice para nosotros es la cabeza y las manos. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de poder trabajar en eso. Consideraciones a la hora de quitar el aislamiento. Pues al quitar el aislamiento en los extremos de los cables debe hacerse de forma diagonal para que quede como la punta de un lápiz. Si se dan cuenta, pues acá encontramos específicamente la punta de un lápiz, ¿no? Si se recuerdan, pues cómo es un lápiz o un lapicero, pues es de esta manera. Lógicamente aquí no vamos a tener punta, pero sí vamos a tener específicamente la mayor parte para poder realizar el empalme. A la hora de cortar los cables, pues ¿cómo debemos de hacerlo? Pues tenemos que tener por lo menos a 30 grados nuestra navaja y a otros 30 grados nuestro cable para poder generar 60 y poder realizar un buen corte. En primera, que no me lastime. Si hay otra persona cercana, pues no lastimarla a ellas. Número 2, si se hace un corte profundo en el conductor, provocará que haya mayor resistencia al paso de corriente a través de él. Cuando hablamos de que haya mayor resistencia de corriente, pues
que vamos a dañar un cable es como que si a alguien le pegaran en la pierna. Yo voy caminando bien y me pegan en la pierna, ya no puedo caminar al 100%. Entonces hay mayor debilidad en mi cuerpo y también es lo mismo que pasa con los cables de energía eléctrica. Máxime cuando hay mayor amperaje, su amperaje más alto es de 30 amperios, por ejemplo, que es del cable número 10. Y a la hora de poder tener un daño ahí, puede ser que solamente llegue a soportar 25. Entonces siempre tenemos que tener cuidado. El primero, pues tenemos los tipos de empalme. El primero que tenemos es el de prolongación entre cables. La prolongación entre cables con cable grueso. Pasos para hacer el empalme. Entonces tenemos la primera parte, pues tenemos pelar cada uno de los cables por una distancia de 10 centímetros en cada cable. Número 2, prolongar los cables delgados al cable dúplex. O sea, en este caso, pues la forma correcta de hacer este tipo de cable es de que cuando hayan cables dúplex. ¿Cómo es el cable dúplex? Son los cables que traen dos cables dentro de un mismo forro. O por ejemplo, cuando vamos a unir un cable paralelo, o los, digamos ustedes dos, los que están acá, pues conocen al famoso cable TSJ. El TSJ trae 3 cables, entonces tiene que ir de forma escalonada. Porque ¿qué pasa si los dos están en el mismo nivel? Pues aquí hay calentamiento, se pela el cable o el aislante pues empieza a despegarse, se unen los dos cables y ¿qué vamos a hacer? Una gran bomba o un gran juego pirotécnico. Ahí después de eso pues ya empezamos nosotros con el famoso que se quemó la casa del vecino, la casa de la caseta y todo eso por no realizar bien las conexiones. Pero si ustedes realmente van a hacer un buen empalme, pues no van a tener problemas ni con la novia, ni con la caseta, ni con la esposa. Entonces con cualquiera de las tres ustedes van a estar de buena forma. También tenemos el famoso Western Union, que es la prolongación. Siempre se tiene que tener una unión entre ellos. La derivación entre cables, pues ya llevamos el primero, que era la prolongación. Ahora vamos a ver la derivación. Entre la derivación, pues tenemos el cable grueso, que es esta parte de acá. Y pues el procedimiento que se debe de hacer es cruzar los dos, realizar un enrollamiento entre este cable para que pueda quedar directamente dentro de estos puntos. Y pues el enrollamiento pues tiene que ser con la mejor fuerza necesaria. En cierto momento pues hay personas que hacen esto y hay otras personas que pueden hacer de otra manera. Como ustedes quieran lo pueden hacer. No hay ningún problema realizando una V y realizando el enrollamiento entre un lado y el enrollamiento entre otro lado. Esta es la derivación simple. Si se dan cuenta en este caso pues aquí sirve para que pueda agarrar este tipo de alambre con el alambre principal y la derivación. Dentro de los cables delgados pues siempre se van igual cuando hay un cable duplex y un cable triplex o TSJ pues se va a hacer de esa manera también, de forma escalonada con tal de que no puedan quedar los empalmes en el mismo punto. La unión sujetadora o cola ratón, pues en este caso pues se puede hacer un punto de esta manera, pues se puede utilizar alambre o en cierto momento pues está el cable que se va a enrollar alrededor del alambre. Tenemos el empalme sin conector. En este caso pues hablamos de empalmes sin conectores cuando estamos hablando que es específicamente la unión o el enlace entre los dos tipos de alambre o cable que nosotros podamos tener. Más adelante vamos a ver cómo lo podemos realizar y ustedes se van a dar cuenta de una forma sencilla. También está la T derivación anudada o T anudada. En este caso pues también llamada toma de seguridad. Este empalme cumple el mismo trabajo que la unión toma simple o sencilla,
con la diferencia que la derivación es más segura. De aquí el nombre de la seguridad se utiliza principalmente en las instalaciones aéreas y sobre pared, sobre todo cuando los conductores van a estar expuestos a posibles movimientos. Ustedes se han dado cuenta a veces en las industrias o a veces dentro de las mismas casas, hay personas que toman este cable, por ejemplo, de esta manera. Y a alguien se le ocurre a realizar una unión de este punto a este otro. Pero ¿qué pasa en este punto? Del punto A, tenemos aquí el punto A hacia el punto B. Lo que hacen muchas personas hacen esto, la gran catenaria o la gran curva que se pueda generar de un punto. Entonces ahí este peso puede hacer a que el empalme se pueda desajustar y pues pueda en cierto momento pues generar un cortocircuito o alguna otra situación. Pero ya con este tipo de empalme realizando este nudo, ¿qué es lo que va a generar acá? Solamente seguridad para que no se pueda desprender este tipo de empalme. Entonces, estos tipos de empalmes son importantes para que nosotros podamos ir trabajando. Y en este caso, pues antes de pasar a la ley de Ohm, voy a presentarles acá un video que les estuve realizando en la mañana para que ustedes también pudieran verificar cómo está el proceso. Dentro de la ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Qué es lo que estamos hablando específicamente acá? Que en este caso nos indica de que la intensidad, en este caso que es el amperaje, también conocido como A de amperaje, es proporcional al voltaje. O sea, todo va a ser proporción, puede ser un 10, un 5, 1, 2, dependiendo cuál sea el porcentaje respecto al voltaje. Aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. ¿En qué sentido? ¿Por qué vamos a tener una inversa y la otra va a ser una proporción? Porque si ustedes se dan cuenta acá tenemos una I que es igual a voltaje partido resistencia. Pero si nosotros vemos que voltaje va a ser igual a intensidad por la resistencia. Entonces ahí hablamos de que ya es algo inversamente proporcional, ya es una multiplicación. ¿Quién ha estudiado electricidad? Pues creo que es un nuevo tema. Si hay alguno pues que haya estudiado electricidad, pues vamos a ver esta situación como un nuevo tema. Y cuando estamos hablando de una proporción, es que hablamos de que la resistencia es igual a decir la intensidad dividido el voltaje. Estas tres fórmulas que nosotros vemos acá son importantes para cada uno de nosotros. En este caso, pues ustedes cuando vayan a estar dentro de la industria, dentro de la empresa, ustedes tienen que determinar o tienen que verificar cuál es el cable que ustedes van a utilizar para conectar. Por ejemplo, hay un motor que consume, generalmente en todos los motores eléctricos traen lo que son la parte de los amperajes o el consumo que tiene cada motor. Hay unos que en el arranque tienen 17 amperios, hay otros que en el arranque, dependiendo del caballaje que pueda tener, hay otros que tienen 35 amperios. Entonces, ¿qué cable es el que yo debo de poner? Todo va a determinarse al arranque que yo pueda tener. Muy bien. Entonces, en este caso, como yo les decía, dependiendo del arranque que pueda tener, por ejemplo, si mi arranque es de 34 amperios, muy bien. Entonces, tengo 34 amperios. Tengo un voltaje. Usualmente las industrias trabajan con un voltaje de 220 voltios. A la hora que están trabajando de 220 voltios, ellos van a tener un tipo de resistencia. Muy bien. Estos elementos que nosotros tenemos acá son importantes en el sentido de decir, ¿por qué?
tengo acá lo que es 34 amperios. La semana pasada yo les subí lo que es la parte de una tabla, y a la hora de la tabla, ahorita digo, a los 34 amperios que yo tengo acá, hay un tipo de cable que yo puedo utilizar. En este caso, ¿cuál tipo de cable puedo utilizar? Puedo utilizar el cable número 10 o el cable número 8. Entonces, ¿por qué cable número 10 o número 8? Porque el 10 me aguanta a 30 amperios y el cable número 8 me soporta hasta 45 amperios. Entonces yo tengo un máximo de error o un margen de amperaje que yo puedo utilizar. Los 220 voltios, pues no importa cuál sea el voltaje, que al final pues lo que me va a mandar a poder colocar el cable que yo necesito va a ser mis 34 amperios. La resistencia, en este caso pues a la hora de poder yo poner una resistencia va a ser la diferencia, o en este caso pues va a ser mi operación que yo voy a tener de 34 dividido 220. Entonces ahí me va a sacar la resistencia de toda la bobina del motor. Más en el otro módulo vamos a hablar sobre cuál es la bobina del motor, pero adelantándoles un poco es específicamente todo el cable que tiene dentro de la parte de la carcasa. Si nosotros dividimos, en este caso vamos a dividir 34 amperios dividido dentro de 220 voltios, me dice que tengo una resistencia de 16 ohmios. Entonces, conectando todas las bobinas, pues voy a tener una resistencia de 16 ohmios. Estas fórmulas es bueno que ustedes las tengan operadas, o si no, pues ustedes se recuerdan del famoso VIR. Se recuerdan de este famoso VIR que ustedes tienen acá. Si ustedes tapan, por ejemplo, I, pues tienen que realizar una división. Si ustedes tapan en cierto momento la R, pues tienen que hacer una división dentro de I dividido dentro de B. Si ustedes tachan en cierto momento la B, pues hacen una multiplicación, porque este pasa al otro lado a multiplicar, y hacen una I por R. Y si no, pues pueden copiar esas tres fórmulas para que ustedes puedan determinar cuáles son las tres elementos que nosotros tenemos, o las tres fórmulas que nosotros necesitamos para poder determinar cada una de ellas. Y hay elementos que a veces no traen voltaje, pero sí traen amperaje, y traen en cierto momento traen una resistencia. Entonces ya podemos determinar qué voltaje es el que tiene. Y si no tiene la resistencia, pues nosotros con nuestro multímetro la podemos medir. ¿Cómo la medimos? Específicamente venimos y mido yo. Coloco una punta al inicio y coloco la otra punta en el final, y ya mido yo cuál es mi resistencia de mi motor. Tengo un amperaje, es el consumo, y calculo yo qué voltaje se puede conectar. Se puede conectar en 120, 220 o en cierto momento pues 48 o 24 voltios. Entonces, ¿qué significa cada uno? Es la intensidad I, es la intensidad de flujo de electrones o corriente de electrones medida en amperios. Número 2, voltaje. También tenemos conocido como tensión o fuerza electromotriz. Cuando hablamos de tensión es voltaje, cuando hablamos de fuerza electromotriz también. ¿Por qué? Porque es un movimiento que le puedo generar yo, ya sea por ejemplo una bicicleta, estamos haciendo una fuerza y estamos realizando una fuerza mecánica. Entonces ahí es una fuerza electromotriz. Y una resistencia es la resistencia del circuito medida en ohmios. ¿Cómo es que estamos midiendo una resistencia en ohmios? En este caso, pues es lo que nosotros evitamos de que pueda generarse. En este caso, pues la resistencia que yo tengo, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo aguanto 5 quintales en mi espalda, pues ya esa es mi resistencia. Pero alguien puede decir, bueno, yo aguanto solo 1 libra en mi espalda, pues también es su resistencia. O sea, al final es la capacidad que tenemos nosotros para soportar.
¿Alguna duda o pregunta sobre este tema? Si no, seguimos adelante. Aquí vamos a ver este video, por favor pongamos atención. La ley de Ohm expresa la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico de corriente directa. Las letras que se utilizan para voltaje sería la B o V, corriente o intensidad con la letra I y resistencia con la letra R. A su vez, las unidades serían volts con V, amperes con la letra A y ohms con el símbolo griego omega. Realmente la ley de Ohm es este triángulo. Ahí se puede establecer una relación entre las variables voltaje, resistencia y corriente. Por ejemplo, si se quiere trabajar con voltaje, es equivalente a multiplicar resistencia por corriente. Si se quiere conocer una intensidad, como está una encima de la otra, esto es igual a dividir voltaje entre resistencia. Y finalmente, si se quiere trabajar con resistencia, es equivalente a dividir voltaje con la corriente. Una manera de memorizar este triángulo es anotando "Viva la reina Isabel". A mí me funcionó y todavía me acuerdo de la ley de Ohm gracias a esta frase. Resolver el siguiente circuito eléctrico, que se observa que tiene un voltaje de 10 volts y una resistencia de 8 ohms. No se conoce su corriente, por lo tanto es lo que se va a trabajar. Recordando la ley de Ohm, ponemos el triangulito y la relación entre las variables sería "Viva la reina Isabel", ¿ok? Así que tenemos que trabajar con intensidad. Entonces, según esta distribución, hay que dividir voltaje entre resistencia. Debido a que el voltaje tiene la unidad de volts y la resistencia también la unidad correspondiente, que sería ohms, simplemente hay que sustituir en la fórmula. Tenemos 10 volts y en la parte del denominador 8 ohms. Dividiendo 10 entre 8 pueden hacer una simplificación de fracciones o simplemente hacerlo a mano, 10 entre 8. Yo hago la casita de esta manera, otras personas la hacen al revés. Al final es el mismo procedimiento. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 10? Cabe 1 y 8, bueno, la diferencia entre 8 y 10 es 2. Ya no cabe el 2 en el 8, pongo un punto decimal para poder bajar un 0. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 20? Cabe 2. 2 por 8 es 16. La diferencia entre 16 y 20 son 4. Ya no cabe el 8 en el 4, pero bajamos otro 0 para continuar con la parte decimal. Y aquí sí cabe 5 veces el 8 en el 40. Colocamos aquí el 5 y nos queda un residuo de 0. Ya terminamos. Por lo tanto, la intensidad de este circuito es igual a 1.25 y las unidades para la corriente o intensidad son amperes. Ahora se tiene un circuito también de corriente directa. Aquí se ve la forma de la fuente. Con un voltaje de 50 volts, se conoce la intensidad, que es 0.5 amperes, pero no se conoce su resistencia. Así que, recordando la distribución de las variables, sería "Viva la reina Isabel". Ahora se quiere trabajar con la resistencia y por lo tanto esta se calcula dividiendo voltaje entre corriente. Sustituyendo los valores, se tiene 50 volts entre 0.5 amperes. Haciendo la división se tiene 50 entre 0.5. Al tener un 0.5 en el divisor, recorremos una posición a la derecha, se agrega un 0, se cancela aquí y ahora se trabaja con 500 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 5? Cabe 1, deja residuo 0 y al bajar los otros ceros se llega a la conclusión que cabe 100 veces, ¿ok? Residuo 0. Por lo tanto, la resistencia es igual a 100 y las unidades serían ohms. Y finalmente se tiene otro circuito en corriente directa. Aquí se puede observar su fuente, donde se desconoce su voltaje, sí se conoce su intensidad y también se conoce su resistencia. Así que apoyándonos de esta distribución de la ley de Ohm, se concluye que el voltaje se calcula multiplicando la resistencia por la corriente. Bueno, voy a poner la multiplicación expresada con este puntito a la mitad. Así que sustituyendo los valores se tiene una resistencia, sin importar que esté con decimales o fracciones o raíces, el procedimiento es el mismo. 5.3 ohms
y se tiene que multiplicar por una corriente de 7/4 de amperes. Sin utilizar una calculadora, se recomienda la fracción dividirla, es decir, 7 entre 4, el 4 cabe una vez, deja residuo 3, ponemos un punto decimal, bajamos un 0, el 4 en el 30 cabe 7 por 4, cabe 7 veces, sería 28, deja un residuo de 2, bajamos otro 0 y el 4 en el 20 cabe 5 veces, nos deja residuo 0. De esta manera ya tenemos los dos números en decimales y así es más sencillo multiplicarlos. Nos da 1.75 amperes. Así que multiplicando 5.3 por 1.75, empezamos con el dígito de la derecha, 5 por 3, 15, llevo una, 5 por 5, 25 y una 26. Continuamos con el siguiente dígito a la izquierda, se tiene 7 por 3, da 21. Llevo 2, 7 por 5, 35 y 2, 37. Y finalmente el último dígito de la izquierda sería 1. 1 por 3 da 3, 1 por 5, 5. Se suman los resultados. 5, 7, 12, llevo 1 y 8 y 1, 9. Finalmente hay que considerar la posición decimal de los números que se están multiplicando. Se mueve una posición hasta la derecha en el primer número y 2 posiciones hasta la derecha en el segundo número, sumando 3 posiciones que tenemos que recorrer el resultado a partir de la derecha y movernos a la izquierda. Entonces, el resultado del voltaje es igual a 9.275 volts. Muy bien, entonces en este punto, pues, después de ver la explicación del compañero ahí, nos quedamos transformados específicamente en estas 3 fórmulas que nosotros encontramos acá. Entonces, al final, ¿para qué nos va a servir esto? Es específicamente para verificar en cierto momento qué voltaje podemos conectar a algún tipo de motor, cuánto de amperios puede consumir nuestro motor, o simplemente saber cuánto es la resistencia de ese motor. Siempre vamos a encontrar más de algo. Esto generalmente se utiliza en electrónica, pero también la podemos utilizar en corriente alterna. Para facilitar el trabajo de las 3 ecuaciones hacemos uso del triángulo de memoria. Como decía la persona anteriormente, pues nosotros usualmente muchos electricistas o muchos electrónicos utilizan el famoso VIR. Cuando hablamos de voltaje, intensidad y resistencia. Él decía sobre viva la reina Isabel. Al final, pues como nosotros queramos utilizarlo, pues no hay ningún problema. Si nosotros en este momento pues tachamos B, voltaje, que es la que nosotros queremos conocer, pues nos da nuestra fórmula de voltaje igual a intensidad por resistencia. Si nosotros eliminamos en cierto momento la resistencia, pues venimos y nos da esta otra fórmula, voltaje partido intensidad. Si se dan cuenta, nos da esta fórmula de acá. Entonces casi solamente representamos este punto. Generalmente nosotros tenemos que tener en cuenta nuestro voltaje, ¿ya? Nuestro triángulo de la ley de Ohm, para que nosotros se nos pueda hacer mucho más fácil. Y si yo quiero averiguar lo que es la intensidad, pues tacho la I de amperaje y verificamos este punto de acá. Y determinamos por último este otro punto de acá. Entonces, si nos damos cuenta, pues tenemos las 3 fórmulas de las cuales nosotros podemos ir determinando cualquiera de la cual nosotros queramos desarrollarnos. Entonces, en este caso, de una forma sencilla, el triángulo de la ley de Ohm para poder desarrollar nuestro procedimiento. Y pasamos a lo que es la potencia. En este caso, pues si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre la potencia, pues podemos trabajarlo acá. Para una tarea que ustedes tendrían que hacer en este caso, pues es la sumatoria de todos sus amperajes que tienen en su casa, desde los focos que tengan hasta
lo que es generalmente en cierto momento, pues desde el cargador, desde un foco, desde la licuadora, de la refri, el televisor, la algún tipo digamos, de aparato eléctrico que ustedes tengan conectados, y cualquier elemento para verificar si es que están cobrando o cuánto es el consumo de kilowatts en el mes que ustedes están constante, ¿va? En este caso, pues diferencial de potencial. La diferencia de potencial eléctrico y una carga entre dos puntos se define como sigue. Como el trabajo realizado por una fuerza externa para mover la carga de un punto a otro, se le llama trabajo. En este caso, cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de potencia. Y generalmente en nuestro trabajo no nos dicen a nosotros, mire cuánta de potencia es lo que utilizó hoy. No, a nosotros nos dicen cuál es el trabajo que usted hizo el día de hoy. Entonces tenemos una fuerza, que es lo que nosotros aplicamos. Distancia, pues es el promedio del trabajo que nosotros estamos haciendo. En este caso, pues ya sea tiempo o ya sea algún espacio de trabajo que nosotros podamos tener. El trabajo en un sistema eléctrico lo estaremos realizando cuando se aplica un voltaje y se reduce una corriente de electrones. Entonces en este caso pues se va a empezar a reducir la cantidad de calor dentro de nuestro motor o de nuestra resistencia. La potencia eléctrica, o sea, el porcentaje en el cual la energía eléctrica se convierte en otra forma de energía. Simplemente es la corriente multiplicada por el voltaje. ¿En qué sentido vamos a tener este punto de acá? Que en este caso pues es únicamente el voltaje por la intensidad. Cuando hablamos de voltaje pues ya sabemos qué es lo que nosotros estamos hablando. Y cuando hablamos de intensidad son los amperios que va consumiendo nuestro cable. Ya hablamos sobre qué es los amperios, en este caso pues es el calor. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt, en honor a James Watt. Un voltaje de 1 volt al empujar una corriente de 1 amperio produce 1 watt de potencia. Entonces vamos a ver adelante más, voy a buscar una imagen para ustedes que pueda determinar cuál es la ley de Ohm o la ley de potencia. Pero en este caso nos dice un voltaje de 1 voltio al empujar una corriente de 1 amperaje produce 1 watt. Dígame. ¿Dudas, comentarios? Veo algo amarillo ahí. ¿Cómo? ¿Quién tiene marido por ahí? Es Kevin, profe. Kevin tiene marido por ahí. Joder, la gran, ya se está complicando esa situación allá. La cuarentena ya les está afectando. Muy bien. En este caso, pues hablamos acá de potencia, que es igual a corriente por voltaje. Cuando nosotros estamos dentro de casa y queremos averiguar sobre lo que es la potencia, debemos de investigar cada elemento que pueda tener nuestra casa. A veces hay elementos, por ejemplo, yo les puedo decir un celular. Si ustedes van al cargador del celular, ahí les va a decir cuántos amperios está consumiendo. O, por ejemplo, si ustedes quitan la batería de un celular, por ejemplo, yo aquí tengo la batería de un celular. Aquí tengo yo la batería de un celular. De estos celulares, los más viejitos o los más pequeños que puedan tener. Y aquí me dice que tiene 3.7 voltios. En cierto momento pues tiene 500 miliamperios. Hagamos ese dato de ahí y veamos cuántos watts es lo que me está consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer yo ahí? Tengo 500 miliamperios,
sería dividido, en este caso, 500 miliamperios multiplicados por los 3.5 voltios. Entonces aquí tenemos 500 miliamperios, que hablamos 500 miliamperios, que sería específicamente 0.00500 multiplicado por 3.5. ¿Cuánto nos estaría dando este dato? Esto sería igual a, vamos a realizarlo acá por medio de una calculadora. Ahorita les digo yo cuánto es. Nos da específicamente 3.5 multiplicado por 0.500 nos va a dar, perdón, en este caso aquí era 0.500 miliamperios, me estaría dando 1.75 watts. ¿Ya? Y en nuestra casa, pues imagínense si ustedes conectan, bueno, en este caso, pues esto es nuestra batería, ¿va? Entonces 1.75 watts. Si alguien tiene ahí a la mano un subcargador de teléfono, verifiquemos cuánto es el consumo de watts o de amperios que pueda tener el cargador. Ahorita les voy a decir yo. Por ejemplo, aquí tengo yo mi cargador. Este cargador me dice de que debo de tener una... Vamos a ver si tengo acá yo la... a veces las letras son muy pequeñas, entonces en este caso a la hora de ser pequeñas pues ya no se logra verificar ahí. Pero ahorita les voy a indicar que nos dice que es el consumo que tiene este es de... Me dice que es de 15.15 amperios. Entonces, si nosotros tenemos 15.15 amperios, generalmente todos los amperios, todos los cargadores tienen el mismo consumo, 0.15 amperios, lo multiplicamos por 110. Bueno, realmente es 120, pero es 110 voltios. ¿Cuánto nos estaría dando ahí? Multiplicamos 0.15 por 110, nos da aproximadamente como 1.8. Nos da 16.5 watts, ¿ya? No watt de inglés, sino que este es watts, por el nombre de la persona, esta persona que tenemos acá. 16.5 watts por día. Pero ustedes multiplíquenlo, este dato, multiplíquenlo por 30 días. Me va a dar un dato de 495 watts. ¿A cómo está el watt hora ahí en cómo se llama allá con los de Deoxa? 2.9. ¿Alguien sabe? 2.9. Ajá. Va. Todos igual, digamos, multiplicámoslo, va esto multiplicado por 2.9 por 495 dividido dentro de 1000. Ustedes al mes, por dejar conectado su teléfono todo
todo el mes. A veces hay muchas personas que dejan conectado el cargador toda la semana, todo el mes y nunca lo desconectan. Están pagando alrededor de 14 quetzales con 35 centavos al mes. Imagínense, hagan cuentas cuántos cargadores hay en su casa y cuántos dejan conectados los cargadores. Entonces ahí hay consumo, pero nadie consume eso. Entonces, eso es por qué razón es de que hay algunos que aconsejan de que el cargador tiene que estar desconectado. Porque el consumo sigue, los elementos electrónicos están conectados y la energía no se sabe hacia dónde se va. Pero en este caso, pues por eso es de que se aconseja de que se tenga que desconectar el cargador. Muchas personas pues dicen, no, eso no pasa, no va. Pero hay consumo de energía eléctrica. Ustedes apaguen todos, desconecten todo y solamente dejen conectado el cargador o solo los cargadores que están en sus casas y ustedes van a encontrar de que ahí hay un consumo. El contador sigue dando vueltas, hagan la prueba y ustedes me dirán si es cierto o es mentira. Va a haber una tarea que yo les voy a dejar para que ustedes vean cuánto es el consumo total de su casa en kilowatts. En este caso en kilowatts. Van a sumar y van a hacer esta operación. Van a sumar, por ejemplo, el consumo de la licuadora. Lógicamente eso va suponiendo que se va a consumir, que se utiliza todos los días en una hora nada más, en un cierto tiempo. Entonces ustedes multiplican el consumo de la licuadora, que puede ser 3.5 amperios, por 120. Entonces aquí les va a dar un dato, ¿va? Entonces ustedes multiplican por 120 y les da igual y les da un número. Después hacen lo mismo con la refrigeradora. La refri ustedes van a tener un dato aproximadamente como de, si no estoy mal, creo que es de 5 amperios. Multiplicado por el mismo dato, igual les va a dar otro número. Y así sucesivamente van a encontrar la cantidad, el número de kilowatts, la cantidad de kilowatts de consumo. También van a darle a los focos. Los focos usualmente es 1 amperio por cada foco. Ahora, si ustedes utilizan los focos ahorradores, revisen la etiqueta cuántos amperios consume, pero generalmente les va a decir es 1 amperio. El amperio igual multiplicado por 120 y los van sumando todos y al final pues van a encontrar la potencia. A la hora de encontrar la potencia, lo dividen, entonces van a tener la cantidad de kilowatts hora y lo dividen por el 2 y algo que tendrían que tener y les va a dar el dato total de cuánto es lo que ustedes pagan dentro de sus casas. Lo que más me interesa a mí es de que ustedes hagan el valor de kilowatts hora que ustedes van a estar consumiendo o utilizando dentro de sus casas. Eso yo les voy a explicar, les voy a subir un PDF para que ustedes lo hagan y pues vayan aprendiendo cómo se vayan haciendo estas cosas. Aquí pues ya tiene determinada potencia, la corriente y el voltaje. Generalmente lo que nosotros utilizamos esta fórmula o este triángulo de potencia pues es la potencia, la intensidad y el voltaje. Es muy raro que nosotros veamos el voltaje. Nosotros generalmente buscamos el voltaje, pues ya no lo da. Esta tercera fórmula no funciona, pero la segunda fórmula sí nos está funcionando. A veces no trae un motor la intensidad, pero sabemos cuántos watts nos está consumiendo y sabemos a qué voltaje. Entonces tenemos que saber cuál es la intensidad. Entonces para que así lo vayan teniendo en cuenta y pues lo vayan verificando cómo es de que se va a trabajar esta historia. Realmente no es tan complicada lo que ustedes van a hacer en la tarea y lo van a tener que realizar. Aquí tenemos específicamente la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Pues aquí ya se unen todas las
se unen los dos triángulos, tanto el triángulo de potencia como el triángulo de voltaje o de Ohm, la ley de Ohm. Si se conocen dos de los parámetros eléctricos básicos, voltaje, corriente, resistencia y potencia, es posible calcular los otros dos. Al siguiente diagrama resumen las relaciones. Por ejemplo, si nosotros conocemos el voltaje, la potencia y conocemos el voltaje, vamos a conocer la intensidad. Si nosotros conocemos el voltaje y la resistencia, pues vamos a conocer la intensidad. Si nosotros conocemos la potencia y la resistencia, vamos a conocer la intensidad. Para las fórmulas de voltaje, pues en este caso, pues si nosotros conocemos la potencia y la intensidad, o en este caso los amperios, vamos a conocer el voltaje. Igual, si nosotros conocemos la intensidad y la resistencia, vamos a conocer nosotros el voltaje. Si nosotros conocemos la resistencia y conocemos la potencia, entonces vamos a conocer el voltaje. Igual en estas otras dos fórmulas, la resistencia, pues si nosotros conocemos el voltaje y los amperios, vamos a conocer la resistencia. Y si en este caso pues podemos conocer lo que es la potencia y la intensidad, esta va a ser elevado al cuadrado, pues vamos a encontrar la resistencia. Nosotros a veces usualmente conocemos el voltaje. Esto quedaría directamente cuando hablamos de voltaje al cuadrado, es de que estamos haciendo voltaje multiplicado por voltaje. Y la potencia pues es la cantidad de watts que nosotros conocemos, y vamos a encontrar la resistencia. Igual la potencia, en este caso pues vamos a encontrar lo que es voltaje por la intensidad, vamos a encontrar la potencia, voltaje al cuadrado partido la resistencia, vamos a encontrar la potencia, y la intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia, pues también vamos a encontrar la potencia. Les encerré en círculo las fórmulas que más son utilizadas dentro de la industria y dentro de cualquier elemento. ¿Por qué se las encerré? Para que a ustedes pues les sea más fácil. Siempre y cuando ustedes no vean la parte electrónica, pues no hay ningún problema. Pero si vemos la parte eléctrica, en este caso, pues estas fórmulas siempre nos van a servir. Estas son elementales para que ustedes puedan trabajar. Generalmente nosotros vamos a buscar potencia, o vamos a buscar intensidad, o en cierto momento pues vamos a buscar voltaje por medio de esta otra fórmula de acá. Y vamos a buscar también la resistencia en ciertos elementos. Pero las más utilizadas en nuestro caso pues son esta de acá, que es voltaje por intensidad, esta de acá, potencia por voltaje, esta de otra de acá, que es la intensidad por resistencia, o ya sea potencia por intensidad. Cualquiera de estas incluso esta otra de acá, cualquiera de estas 4 o 5 fórmulas que nosotros tenemos, pues nos van a servir para poder determinar en cierto momento el consumo de motores. Por ejemplo, si mi motor, yo tengo un motor de 220 voltios y no tengo la potencia, pero me dice que la intensidad, o sea el amperaje que yo pueda consumir es de 26 amperios. ¿Cuál es la potencia que pueda tener? En este caso, pues la potencia es la que a mí me va a indicar cuál es la fórmula acá. Voy a multiplicar 220 multiplicado por 26. En este caso me va a dar un dato específico como de aproximadamente de 4800 kilowatts. Por ejemplo, 220 multiplicado por 26 me va a dar 5720 watts, que es lo que está consumiendo mi motor. Si es dividido dentro de 1000, me va a dar 5.72 kilowatts. Imagínense, si va a funcionar todo el mes, entonces eso va a ser multiplicado por 2.90, me va a decir de que ese motorcito cada vez que prenda va a estar gastando 18 quetzales en el mes. Entonces darse en cuenta que vamos a estar trabajando usualmente datos económicos que nosotros podamos generar. Entonces nos dice acá: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rampa se rompa.
porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Entonces acá, pues en este caso, pues damos por terminada nuestra clase. Si tiene alguien alguna duda, comentario, pues estamos acá para poderles resolver. Y si no, pues vamos a verificar acá una pequeña imagen sobre lo que es la ley de Ohm en muñequitos. Esperemos que podamos ver acá esta imagen de acá. Permítanme un segundo, vamos a ver si la aparece por acá. Acá. Esta imagen es la que yo les decía, de que específicamente es la que nosotros necesitamos verificar. Voy a copiarles la imagen acá para que ustedes puedan verla acá. Esta es la imagen que en cierto momento pues vemos cuál es la resistencia. La resistencia es la oposición al paso de cierto elemento que nosotros podamos tener. Esta es la resistencia para que los amperios puedan pasar, ¿va? Entonces los amperios hacen de que los cables se puedan calentar, y la resistencia es que no pueda dejar pasar a estos amperios. Y si nos damos cuenta acá, el voltio es el que está empujando al amperio para que todo pueda funcionar. Entonces aquí es donde nosotros tenemos, era la imagen que yo les decía, que el voltaje es el empuje de los amperios en la resistencia. La resistencia es el voltaje que tiene dividido al amperaje. Si se dan cuenta, aquí se divide el amperaje. El voltio se trata de dar la mejor fuerza, y el amperio es la guerra o la división del voltaje, la fuerza que pueda aplicar esta persona, con la resistencia que este cuate nos pueda dejar pasar a la cantidad de amperaje que nosotros tengamos. Entonces eso es de esa manera. Y pues también podemos verificar acá, en cierto momento vamos a ver acá en YouTube un video sobre la potencia, para que podamos quedar claros qué es la potencia específicamente. Entonces vamos a ver la ley de potencia acá en un video corto. Aquí está, la ley de Watt. En este video les voy a explicar lo que es la ley de Watt. La ley de Watt no es nada más ni nada menos que aquella capacidad en la cual los aparatos tienen de trabajo. O sea, la capacidad de trabajo que tienen los aparatos. Entonces la ley de Watt viene de James Watt, en honor a él, que fue el que descubrió este tipo de ley, que generó cuando se dio cuenta sobre la electricidad, de la potencia que significaba. Y pues yo les voy a dar una explicación de cómo es esta ley. Bueno, primeramente yo tengo un video anterior en el cual hablo de la ley de Ohm. Ese video explico a detalle lo que es la ley de Ohm. Pues este video es muy parecido, porque son casi iguales la ley de Watt y la ley de Ohm, solamente que en electrónica se usa más la ley de Ohm, y en electromecánica o electricidad se le utiliza más la ley de Watt. Bueno, empecemos a ver el triángulo. Ese triángulo, de esta manera, es lo que nosotros nos vamos a basar para hacer las fórmulas. ¿Cómo se hace este triángulo? Bueno, este triángulo tienes que saber que la P de potencia, y también se le pone en este triángulo una V de voltaje, ¿ok? Y al final una I de intensidad de corriente. Vamos a dejarlo en intensidad nada más. Intensidad de corriente. Estos tres elementos que tenemos aquí son los que forman la ley de Watt. Con esto nosotros podemos ya empezar a basarnos las fórmulas, las cuales les voy a presentar en unos momentos más.
Bueno, ya teniendo la idea de que tenemos la potencia, que es P, el voltaje y la intensidad, vamos a marcarnos lo que es la ley de Watt en sí. Bueno, las fórmulas se hacen de la siguiente forma. Hay tres fórmulas, solamente tres fórmulas con este triángulo, que es la ley de Watt. Bueno, primeramente es P igual, potencia es igual a B por I. ¿Ok? ¿Por qué esta fórmula sale así? Bueno, miren, nosotros tenemos un truco en el cual la ley de Watt puede ser descubierta de esta forma con el triángulo. Para eso sirve este triángulo. Miren, si nosotros tapamos la V, si queremos sacar la P de potencia, si queremos sacar la P, si tapamos la V, nosotros lo que tenemos aquí es una multiplicación, como está aquí, ¿ok? Si tapamos la V, queremos sacar la P, tapamos la V y tenemos V por I, y se pone de esta forma. Ahora, si queremos sacar V, vamos a hacerlo, si queremos sacar la V, tapamos la V y queda P y la I, pero es una división, ¿ok? Esto indica que es una división. Si está arriba y está abajo la I, si arriba está la P y abajo está la I, significa que está dividido. Entonces, realmente quedaría V es igual a P arriba entre I. Listo, ya tenemos la segunda fórmula. Y por último, la tercera fórmula que queríamos sacar entonces es la I. Si queremos sacar la intensidad, hacemos lo mismo. Tapamos la I y tapando la I queda otra división, que la P queda arriba y abajo la V de voltaje. Simplemente es P entre V, ¿ok? Entonces I es igual a P entre V. Y tenemos la tercera fórmula de la ley de Watt. Con esto concluimos las fórmulas de la ley de Watt. Entonces, ya sabiendo las tres fórmulas, podemos aplicarla en algún problema para poder resolver. Yo les voy a mostrar un problema pequeño para que ustedes sepan cómo resolverlo. Bueno, miren, supongamos que en este ejercicio tenemos V y es igual a 110 volts y tenemos la I de intensidad es igual a 5 amperes. Bueno, queremos sacar P, queremos sacar la potencia. Cabe destacar que la potencia se mide en watts, ¿ok? Entonces se representaría como simplemente W. Si nos sale un resultado, potencia es igual a 5 watts, ¿ok? Se pone W. Es la unidad en la que se mide. Bueno, ahora sí continuamos. Queremos sacar la P. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponemos P es igual a, tapamos la P y multiplicamos B por I. ¿Cuánto vale B? 110 por, ¿cuánto vale I? B por I. ¿Cuánto vale la I? O sea, 5 amperes. ¿Ok? Y de esta forma la resolveremos. Vamos a hacer esta multiplicación nada más. Bueno, solamente sería terminar la multiplicación. ¿Cuánto es 5 por 0? 0. 5 por 1, 5. Y 5 por 1, 5. Entonces tenemos un resultado de 550. Entonces 110 por 5 es igual a 550 watts. Que por ende simplemente ponemos 550 W. Y nada más sería determinar así los problemas. Cabe destacar que no importa el orden en el cual vayan, digamos, vamos a dibujar el triángulo de nuevo, no importa el orden en el cual vaya la V y la I, no importa si ustedes las ponen al revés, pero sí importa mucho que la P siempre esté arriba. Siempre la P es la que va a estar aquí, ¿ok? La P siempre va a estar arriba, pero la V y la I no importa si las ponen así,
si las cambian, no pasa nada, es lo mismo, no afecta a los problemas. Entonces, terminando con este tema, pues si quieren verlo de la ley de Ohm, tengo otro video más a detalle que este, y pues espero haberles ayudado para que puedan comprender un poquito más. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que es la expresión de la ley de Watt, para que así pues ustedes también puedan ir generando algún tipo de información. Dudas, comentarios para poder generar esta información, y si no pues la dejamos hasta acá, y agradeciéndoles su atención para el día de hoy. Estaré pendiente sobre entregar 2 tareas. Primero sobre realizar los empalmes, que acá los tenemos. Serían por lo menos 2 empalmes para cada uno. Ustedes ya tienen ahí el video. Yo lo voy a dejar, yo lo voy a postear específicamente en aulas virtuales. Voy a enviar los links para que ustedes lo puedan descargar de YouTube. Y igual vamos a hacer algún tipo de ejercicio ahí para verificar que ustedes comprueben si tienen los kilowatts hora dentro de su recibo, el consumo de kilowatts hora y el consumo que ustedes tienen realmente dentro de casa. ¿Alguna duda, comentario? Se hará con cualquier tipo de cable. Sí, con cualquier tipo. Generalmente yo les recomiendo que sea el cable número 12, porque tienen mucho más facilidad de poder trabajarlo. Porque si compran el cable 10, una es más caro, y el cable 8 mucho más caro, y el cable 14 pues no queda directamente a como nosotros trabajamos. Dígame, Kevin. ¿Qué? Sí, completo. Para hacer los empalmes. Ajá, ¿qué tiene? Bien, yo acá les mostré un video de cómo ir haciendo el proceso. Sí. Entonces yo voy a subir este video a YouTube para que ustedes lo puedan descargar y pues puedan realizar, en este caso, pues unas fotos. A la hora de que ustedes van a entregar una tarea, pues solamente quiero ver las fotos de los empalmes realizados y pues un informe de lo que ustedes vayan a hacer, ¿va? Gracias. ¿Lo subimos a aulas virtuales o perdón? Ah, sí, siempre las tareas siempre las van a subir en aulas virtuales. Ujú. Sí, dígame, Oscar. Y pues para hacer los ejercicios, yo voy a hacer los ejercicios, voy a tomar video y ya se los estoy enviando para que ustedes, pues si ustedes quieren hacer alguna práctica de instalaciones eléctricas, pues las van. Esto es con alambre de amarre. Lo pueden hacer con alambre de amarre o lo pueden hacer con alambre de luz, de electricidad, cable en este caso. Como yo les dije, yo les hice algunos alambre de amarre. Yo también voy a subir el video cómo hacer los empalmes de alambre de amarre para que ustedes también pues puedan verificarlos. Aquí tengo yo los 4 tipos de empalmes, los más utilizados. Hay más, pero los más utilizados son estos 4. Paralelos simple, bolita de ratón. Cola de ratón, el prolongación, el que ustedes quieran, medio, corto o largo, el T simple y el T anudada, que serían los 4, ¿va? Okay. Muy bien, entonces pasen. Respecto a los materiales que pidió para hacer la práctica. Bien, sí, teníamos ahí una duda aquí con los compañeros, una situación de que por el costo que es muy alto, pues vamos a trabajar solamente pura teoría. Ahora, si ustedes desean hacerlo dentro de casa, en algún cierto momento, pues por mí no hay ningún problema, podemos trabajar. Ustedes me dicen, mire, yo voy a hacer mis ejercicios en la mañana y pues podemos trabajar. Pues yo puedo, al final, pues aunque yo esté aquí en casa, no les puedo decir yo, miren, yo solamente en la tarde voy a estar dando clases. No, yo estoy disponible para ustedes desde las 7:30 para las 4 de la tarde. Y resolviendo dudas, ¿va? Por ejemplo, alguien me llama y dice, mire, necesito una videollamada para que me diga usted cómo hacemos los ejercicios.
Yo se los hago, yo tengo que hacer los videos de los diferentes circuitos que vamos a hacer y les voy a dar los diagramas y les voy a dar la práctica que yo voy a estar haciendo en video. Y si ustedes necesitan, pues está bien, jefe. por el precio, que son más o menos 250 quetzales, pues si ustedes tienen la disponibilidad de hacerlo, pues lo hacemos. Tanto fuera de ¿cómo se llama de tubería y dentro de tubería, para que ustedes vayan viendo cómo es que los vamos haciendo. Entonces, estarían aquí en casa, ¿no? Sí, manda. ¿Los ejercicios se harían en casa o dónde? Ah, no, sí, en casa, porque solamente serían instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿va? Para que ustedes puedan trabajar dentro de su casa. Ajá. Está bien, gracias. Muy bien. Entonces, Entonces, cualquier cosa le llamamos, le marcamos por cualquier duda. claro que sí. Pasen buena tarde, nos vemos y siempre tengan cuidado ahí por cualquier situación que pueda pasar. Va. Gracias, igualmente. Pasen buena tarde, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.